Roberto Mulas salió muchísimo en la prensa este 2021 por haber sacado algo que no mucha gente hace. En concreto creo que este año fueron 2 o 3. Sacó un 14, es decir, un 10 en absolutamente todo, no solo en bachillerato, sino también en todos los exámenes de selectividad, donde hay asignaturas tan diversas como lengua, historia o mates. Le voy a hacer una serie de preguntas que estoy seguro de que ningún medio le ha hecho, ni le va a hacer. Si el sistema educativo es una mierda, si ha perdido su vida estudiando, si tiene amigos, si hace deporte y otras cosas además de estudiar, y que nos detalle su método de estudio y nos dé un ejemplo. Este es el vídeo más largo de mi cuenta. Sin embargo, no quise cortar absolutamente nada porque me parece que tiene unas ideas tan interesantes que vale la pena. Así que el que quiera ver el vídeo entero, que lo vea y espero que lo disfrute, y el que no, pues que vaya a las partes que le den la gana. Bien, Roberto, empezamos. ¿Qué quieres estudiar y por qué? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues te comento brevemente. A mí siempre me ha gustado la resolución de problemas, la optimización de procesos y sobre todo destacado por mi capacidad analítica. Y por ello mismo yo creo que una de las carreras que más me ha interesado ha sido matemáticas, pero hay muchas similares de la misma rama, por ejemplo ingeniería matemática, ciencia de datos o incluso el conocido doble grado de matemáticas y física. Y como realmente el primer año tampoco es muy relevante porque muchas asignaturas convalidan, etcétera, etcétera, y además no tengo experiencia alguna, pues me he decantado al final por la carrera de ciencia de datos, que es muy parecida, por lo menos en los primeros años, a la de matemáticas y todas estas ramas, y en función de cómo vaya experimentando la carrera, ya decidiré si me cambio o no me cambio, y todo eso ya lo determinará el futuro. ¿Te arrepientes de haber perdido tu vida estudiando? Me han dicho literalmente que te lo pregunte así en mi Insta. Muchos asumen que es imposible, pero ¿tú qué crees? ¿Puedes compaginar esas notazas con tener vida social, pareja, hacer deporte? Os animo también a que mencionéis en el vídeo a toda la gente que se cree que no se puede tener vida y sacar muy buenas notas. Bueno, una pregunta un tanto compleja, yo incluso diría que como esa fórmula es un tanto grotesca, pero bueno, si ya entramos en materia, yo a esa pregunta le diría en dos principales ideas, y la primera, sin lugar a dudas, es la propia organización. Es decir, si tú sabes hábitos de organización, si tú sabes perfectamente cómo conseguir productividad y sabes perfectamente cómo organizar tu vida, no vas a tener ningún tipo de problema a lo largo de todos tus días, sinceramente. Yo ya empecé a desarrollar habilidades de organización a partir de tercero de la ESO, más o menos, y al final llego a todos los proyectos que quiero hacer, pero no solo en el ámbito académico. Y ahora lo voy a explicar paso a paso. En primer lugar, las actividades diarias, por ejemplo, yo, en mi caso, las divido en bloques. Puedes tener bloque físico, un bloque que sea más a nivel empresarial, un bloque académico como es este, y yo cada uno de esos bloques lo divido en proyectos, en distintos proyectos. Por ejemplo, en el bloque físico a lo mejor lo divido en nutrición, lo divido en calistenia, lo divido en atletismo, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos proyectos en subproyectos y todas las actividades que estos requieren, obviamente. Pues bien, uno de los proyectos que yo tenía este curso y que se ha dado más prioridad, evidentemente, ha sido el de segundo de bachillerato y selectividad para llegar a la nota necesaria para llegar, obviamente, a la carrera analítica que yo deseaba. Ahora bien, aunque este era el curso más importante a nivel objetivo, porque necesitaba la máxima puntuación, en el curso anterior eran 3 puntos sobre 14 y este era el resto, o sea que imagínate, sí que había que darle más importancia. Pero eso no quita que el resto de proyectos que tú tengas los vayas a dejar de lado. De hecho, sería un error solamente centrarte en uno de los proyectos porque te estaría dejando facetas muy importantes. Yo, si no hubiera hecho 3 o 4 veces a la semana de ejercicio físico, yo no sé dónde estaría. Pero muy bien me imagino que no. Es decir, no solamente tienes que cultivar los contenidos de estudio, sino salud mental y física. Porque si no puedes quedar perdido. Y además, no he renegado aficiones que yo tengo como poesía también, o también otras más íntimas de canciones o cualquier otro tipo de aficiones que a mí me gustan, y también, sin lugar a dudas, todas las quedadas, llamadas que he estado realizando a lo largo de todo este año, y que bueno, la gente que me conoce de verdad íntimamente sabe que he estado perfectamente tranquilo con ellos, hablando constantemente, y de hecho ellos me han ayudado muchísimo a enfrentarme a este curso, y saben perfectamente que sin ellos, sin haber estado hablando con ellos, sin haber estado hablando con ellos, yo no sabría haber gestionado en parte este proyecto concreto de segundo de bachillerato. Y desde aquí se lo vuelvo a agradecer a todos los que me han acompañado. Entonces la cosa es que para una buena organización lo primero que tienes que tener claro esta división mental, y luego a partir de ahí yo tengo aquí una pizarra gigante justo a mi izquierda donde yo voy anotándome todos los proyectos y todas las actividades en los que se dividen, y luego un pequeño calendario de todas las cosas que voy a tener que ir haciendo. Y obviamente voy a ir llegando a todas, pero de manera flexible y sin atemorizarse por nada. Simplemente, en función de los días,
Tú te vas acomodando a lo que más te guste y vas realizando actividades en función de tus gustos de ese día. Y así consigues disfrutar y consigues llegar a todas las actividades y organizarte bien. Y con eso ya lo tienes. Organizarse lo es todo, es lo que digo siempre por aquí. Es la diferencia entre poder hacer 1000 cosas cada día, viajar, deporte, amigos y a la vez estudiar, o solo poder estudiar o trabajar. Y otra pregunta, ¿mereció la pena el esfuerzo a cambio de poder conseguir ahora llegar a la carrera que tú quieres, sacar este 14, etcétera? Se puede analizar desde dos puntos de vista. El primero de ellos, desde el punto de vista trascendental, y se acaba el asunto, y es que realmente nada merece la pena en este mundo. Nada merece la pena. Y ya lo dijo la copla, creo que tercera o quinta, de la copla Esa muerte de su padre, Jorge Manrique, que bueno, equipara nuestra vida a unos ríos que independientemente de su longitud, de si son más anchos o estrechos, todos acaban en la mar, por tanto, nada en ese sentido va a merecer la pena. Pero ya desde un punto de vista más realista, yo lo que sí que defiendo es que cada uno tiene que realizar aquello que le motive y aquello que le guste y lo que le desee, mejor dicho. Entonces, en mi caso personal, a mí lo que me gusta realmente es la capacidad analítica para resolver problemas, para obtener beneficios, soluciones óptimas, etcétera, y por ello mismo, como quiero llegar a ese objetivo, a esa carrera más parecida, pues en este curso he decidido pues dar el máximo potencial de mí mismo para llegar a la nota máxima. No sabía qué nota realmente necesitaba, porque bueno, como las notas de corte iban a subir, la carrera pues no sabía al final cuál, pero en realidad estaban todas muy altas, pues yo iba por el máximo posible. Realmente no sabía qué iba a sacar, pero iba por el máximo posible. Y nada, al final pues ha ocurrido esta posibilidad de las otras tantas que podrían haber ocurrido y he llegado al objetivo. He llegado al objetivo de entrar a la carrera de capacidad analítica que a mí me motiva y me gusta. Por tanto, en ese sentido personal sí que me ha merecido la pena. Pero es que cada uno tiene que marcar sus propios valores y sus propios principios y sus propios objetivos. Porque merecer la pena en un sentido general no tiene sentido en sí mismo. Tienes que marcártelo tú como individuo y en función de tus acciones y cómo te aproximes a tu objetivo final, pues merecerá menos o más la pena. En mi caso sí, pero es que cada uno tiene que proyectar el suyo. No se puede extrapolar mi caso al del resto de la población. ¿Crees que sacar súper buenas notas garantiza triunfar en la vida? Pues tienes que preguntarte primero qué es triunfar en la vida. Tienes que plantearte la definición, la esencia. Y en ese sentido te vas a dar cuenta de que no existe ninguna respuesta. Una vez la hayas reflexionado, te vas a dar cuenta de que no hay ninguna respuesta para esa pregunta. Y por ello mismo, yo creo que, desde mi punto de vista, aquello que es triunfar en la vida es conseguir aquello que tú anhelas como individuo, y no para satisfacer a ningún tipo de colectivo, ni sociedad, etcétera, sino que lo que tú te marques como individuo es aquello que tú al final vas a considerar el triunfo de tu vida, si al final vas consiguiendo todo lo que vas deseando. Pero yo creo que ahí se debe de quedar la pregunta, porque realmente no tiene sentido hablar de un punto de vista social donde cada uno va a tener sus objetivos, cada uno va a tener sus proyectos y cada uno va a tener sus ideales. Me parece una pregunta muy general, muy abstracta, y que realmente lo que es triunfar en la vida es lo que cada uno se proponga. Y como cada uno es distinto y va a tener sus principios, pues para cada uno va a tener un distinto significado de triunfar en la vida. Por tanto, ahí se quedaría la pregunta. Perfecto. ¿Y cuál es tu método de estudio? Voy a ofrecer 4 pautas generales que se podrían desarrollar ad infinitum, pero bueno, para que por lo menos las pautas generales sí que estén claras. Y bueno, vamos a situarnos en principios de mayo, 10 de mayo, creo que he terminado concretamente, y yo ahí tenía 3 o 4 semanas antes de la selectividad, aproximadamente. Tenemos que partir de la premisa, obviamente, de que ya los contenidos se habían dado durante el curso y los necesarios para ir grabado. Esa premisa es básica y hay que tenerla en mente, que las 3 semanas o 2 que tengas para selectividad, ya los contenidos los tenés que tener bien entendidos y bien, pues evidentemente, estudiados. En este sentido, la primera idea es que durante todo el curso lo que hay que hacer realmente es entender los contenidos con este concepto que yo he denominado el verdadero aprendizaje, entenderlos y comprenderlos, porque luego realmente, cuando te pongas a repasarlos, si te lo has memorizado, si te has memorizado la prehistoria, pues luego no te vas a acordar de la sociedad y economía del Paleolítico o la del Neolítico o cualquier otro tipo de concepto. Por eso, si tú lo has entendido, lo has comprendido, luego al final al repasar, con leértelo, pues evidentemente los conceptos van a borrar en tu mente y otra vez vas a recordar, esto lo entendí, lo relacioné, vi las conexiones y al final lo vas a recordar. Entonces el verdadero aprendizaje de entender y comprender, pues obviamente funciona. La segunda idea
es que cada asignatura o cada proyecto, realmente yo lo tomo como proyecto, pues realmente lo tienes que adoptar te tienes que adaptar a él. No existe un método mágico para sacar un objetivo. Realmente tú te vas a ir inventando métodos y estrategias para abordarlos. Obviamente, la forma que yo tengo de estudiar matemáticas no es la misma que historia, ni es la misma que lengua, ni es la misma que inglés, ni es la misma que otras asignaturas. Pero solamente intentando entender la asignatura, tú mismo vas a elaborar tus propios métodos. Pongo un ejemplo que, bueno, luego lo voy a ilustrar al final, pero bueno, en matemáticas, por ejemplo, yo lo que hacía es entenderlo todo, comprender todo lo relacionado con una temática, pero entendiendo las relaciones. Por ejemplo, luego voy a mostrar realmente una cuestión algebraica que la gente pasa por desapercibida, o por lo menos no la entiende, pero luego te ayuda mucho a entender la geometría, porque el álgebra y la geometría están completamente relacionados, y que por ello yo al final he conseguido establecer conexiones tan claras que al final ahora repasar los conceptos no tiene problemas. Y una vez que tú has entendido esa forma relacional en matemáticas, que existen patrones por todos lados, pues luego lo único que tienes que hacer es ver y adaptarlo a lo que te piden. Por ejemplo, te piden ejercicios, pues toda esa teoría que ya has comprendido lo vas aplicando a los ejercicios y vas viendo si lo vas entendiendo. Pero lo importante es que entienda la estructura teórica, porque luego los ejercicios te tienen que salir solos realmente. Eso sería un ejemplo. Otra tercera idea es que, como ya dije, tienes que hacerlo para disfrutar. Realmente yo no sentía ningún tipo de imposición ni obligación al estudiar o repasar para el EBAU. Realmente, si un día no me apetecía estudiarla, pues porque tenía otros proyectos en mente, o ese día concretamente no quería estudiar una cierta asignatura, por las peticiones de mi cuerpo. Porque decía, hoy quiero hacer ejercicio, pues hacía ejercicio. Hoy quiero llamar a esta persona, pues llamaba a esa persona. Hoy quiero, pues yo que sé, escribir un poema. Y lo hacía, y durante la EBAU creo que escribí 2 poemas, por ejemplo, y cada día me lo tomaba de manera flexible. Yo lo que tenía a modo de organización es que cada semana tenía unas actividades a nivel académico que tenía que cumplir, y en función de cómo se desarrollaba la semana yo las iba cumpliendo en un orden totalmente aleatorio, de manera para disfrutar. Parece contradictorio este concepto, pero si realmente te lo planteas así, no vas a tener ningún problema para llegar a todo. Y al final, al terminar la semana, a lo mejor un día entero estabas solo con historia, otro día no hacías nada, por ejemplo, pero yo me aseguraba que al final de la semana todos los contenidos que tenía que hacer pues se vieran. Y por último, una cuarta idea importante a todo esto es realmente la mentalidad. Y esto lo mencioné en una de las entrevistas, y es que realmente no vale de nada ponerse nervioso en la selectividad, ni evidentemente mostrar pues signos de inseguridad. Obviamente no, porque luego vas a desperdiciar el trabajo de todo un año en unos exámenes de 1 hora y media, y no es plan. Por ello, un consejo que a mí me ha servido mucho para la mentalidad es tener plena confianza en mí mismo. Y realmente la gente que me acompañaba a la selectividad, y los compañeros de clase lo pueden confirmar, yo realmente haciendo las pruebas estaba tranquilísimo, no tenía ningún problema, estaba seguro de mí mismo, y yo sabía que podía sacar un 13, podía sacar un 12, podía suspender, pero yo iba con la mentalidad de voy a dar lo máximo de mí y voy a ver qué ocurre, pero sin tener expectativas. Pero al final realmente tienes que estar en cualquier situación, independientemente de si te sale bien o te sale mal, tienes que estar seguro de lo que haces. Porque ya es la prueba final y no puedes tener ningún signo de ay, tengo miedo de no saber. Realmente ya no hay más tiempo, ya solo tienes que demostrar tu valía, ser confiado e ir a por todas. La confianza lo es todo. Esa peña que estudia nerviosísima, va a los exámenes súper desconfiada, muy complicado que así salgan bien las cosas. ¿Qué opinas de nuestro sistema educativo? ¿Es una basura? Debate de sistema educativo. A ver, este debate, sobre todo la parte crítica, se ha reiterado muchas veces durante el tiempo, de manera constante, y ya todo el mundo se posiciona en contra del sistema educativo, y se quedan ya en los mismos argumentos de solo sirve para memorizar, no sirve para nada, en la vida práctica, y ya es que son unas nociones tan vagas e infundadas que ya la gente que hace crítica del sistema educativo parece que ni se molestan. Entonces, yo realmente no estoy ni a favor ni en contra del sistema educativo, sé que es una entidad una entidad pública del Estado de Bienestar español, y que bueno, se puede asumir de una manera o puede asumirse de otra, pero que realmente no me sirve de nada quedarme en ese tipo de debates, y yo creo que lo importante aquí es aportar una nueva visión, que es lo que voy a hacer, aportar mi punto de vista, que por lo menos creo que es novedoso, lo denominado por mí de verdadero aprendizaje. El verdadero aprendizaje realmente se basa en 2 principios, y esos 2 principios realmente son, el primero de ellos, el entendimiento, y el segundo de ellos, la pasión o el disfrute personal. Es decir,
Si te faltan esos dos principios, o uno de ellos, realmente estás perdiendo el tiempo. Porque si lo piensas, puedes, y esto en cualquier tipo de proyectos, como los que he mencionado anteriormente, pero pensándolo con conciencia, decimos, a ver, si realmente no estoy entendiendo lo que estoy haciendo, ¿para qué lo estoy haciendo? Si luego no lo voy a saber aplicar. Y segundo, si no lo estoy disfrutando, ¿por qué no estoy realizando otro tipo de actividades que me gusten? Pues realmente esas son las dos principales cuestiones por las cuales este método, por lo menos el mío propio, a mí me ha sido efectivo y por eso quiero compartir por lo menos las ideas principales. Y, por ejemplo, esto lo he extrapolado pues, en proyectos como Practicando Selectividad, que bueno, es una cuenta de Instagram donde yo subía contenidos de segundo de bachillerato en forma de cuestionarios rápidos para que bueno, la gente estuviera entendiendo los conceptos rápidamente, pero que luego al final, por todas las presiones del curso, lo tuve que dejar, creo que a principios de mayo, más o menos, y que bueno, la cuenta sigue ahí, no sé si la reactivaré en algún momento, pero ahí está. Y para que se ejemplifique toda esta visión, yo al final he preparado una cosita, una pequeña muestra, una milésima parte de lo que es esto del verdadero aprendizaje. Por ejemplo, en Historia de España, si realmente te lo memorizas, luego, primero, no te vas a acordar, y segundo, obviamente, no te ha servido absolutamente para nada. Yo me acuerdo que para estudiarme, por ejemplo, la Guerra de Independencia, la fase de la guerra, pues para ver todas las batallas y ver la orientación tanto temporal como espacial, yo me cogía un mapa y lo que veía eran cómo las tropas se movían unas con otras, viendo tanto el ejército de Napoleón, que apoyaba a su hermano José I, y viendo las tropas españolas de la resistencia en guerrillas y luego apoyadas por Wellington, y es que si lo ves en un mapa y lo ves con una cronología, pues obviamente puedes entender perfectamente el proceso. De hecho, se ve muy visualmente la tercera fase, que básicamente consiste en que si tenemos ya las tropas anglo-españolas del duque de Wellington, más o menos que salían por Portugal y otros puertos, pero bueno, eso no es relevante, pero que estaban en Portugal y querían echar a José I del trono, ya finalmente, pues van subiendo hacia el norte y este, y van subiendo con la batalla de Ciudad Rodrigo en 1812, Arapiles en 1812, van subiendo, creo que luego la de Vitoria en 1813 y luego San Marcial, que creo que es una ciudad que es básicamente fronteriza con Francia, bueno, no sé si es fronteriza, pero por los alrededores de la frontera, y ya finalmente ves otra vez que en 1813 y ya finalmente les expulsan. Y lo estás viendo, no solo temporal, sino también espacialmente, y estás comprendiendo el concepto. Y además estás estudiando las propias ciudades de tu país y viendo todo interrelacionado. Y al final no se te va a olvidar. Y además, pues evidentemente te va a servir cuando viajes o para entender otro tipo de procesos. Por tanto, yo creo que este es un método muy efectivo que a mí me ha servido. Y bueno, yo creo que es un nuevo punto de vista a este debate de sistema educativo donde, lo reitero, no me posiciono a favor ni en contra, pero yo creo que es una forma de, por lo menos, estar en el sistema y que evidentemente lo disfrutes dentro de lo que cabe. Roberto va muchísimo más avanzado que yo cuando tenía su edad, que no tenía ni agenda. Pero si os fijáis, a día de hoy coincidimos en bastantes cosas. Para empezar, la importancia que le da a la organización, que es un pilar fundamental. Además, también a llevar a cabo otros proyectos, no solo estudiar, como por ejemplo deporte y nutrición, que para mí son imprescindibles. También dar lo máximo que uno puede y no preocuparse por el resto. Y por último, darle muchísima importancia a la amistad y a los compañeros. Y ya para acabar, yo fui por ciencias y me pasaba lo que yo creo que le pasa a prácticamente todo el mundo, y era que estudiaba las fórmulas, cómo se resolvía una matriz, por esto, menos esto por esto, más esto por esto, vectores, planos, etcétera, pero verdaderamente no entendía su aplicabilidad, ni siquiera entendía lo que estaba resolviendo. ¿Tú qué opinas y cómo haces con estos temas? Porque tal y como yo defiendo, y menos mal que me he dado cuenta con el paso de los años, para aprender y estudiar es imprescindible que entiendas lo que estás estudiando. Si solo te sabes las fórmulas, se te olvidan a los 2 días. Y tardas mucho más en aprenderlas. A modo de conclusión, me gustaría ofreceros un ejemplo práctico de lo que yo denomino verdadero aprendizaje, y por ello estoy utilizando la aplicación de GeoGebra en 3 dimensiones, concretamente para ilustraros realmente la definición geométrica de qué significa buscar las soluciones de un sistema de 3 ecuaciones de 3 incógnitas. Por tanto, primero de todo, realmente qué representa una ecuación de 3 incógnitas. Por ejemplo, la ecuación 1, ¿sí? Pues bien, la ecuación 1 de la forma ax más bi más cz más d igual a 0
pues representa un plano, que como veis lo estamos visualizando en R3, es decir, en el espacio tridimensional. De esta forma, a nosotros, en un posible ejercicio, si nos presentan tres ecuaciones, nos están dando tres planos en el espacio. Puede ser también la 1, 2 y 4, por ejemplo, la 1, 2 y 5, etc. Ahora bien, ¿qué significa buscar la solución de estas tres ecuaciones? Pues bien, la solución significa buscar aquellos puntos de coordenadas x y z que verifiquen estas tres ecuaciones y que por tanto pertenezcan a estos planos, a los tres. Por tanto, en definitiva, nos están pidiendo los puntos que verifiquen las tres ecuaciones y los puntos en común de estos tres planos. De esta forma se puede ver tanto la interpretación algebraica como la geométrica. Y en función de los tipos de combinaciones, pues podemos tener distintos tipos de sistemas. Por ejemplo, si nosotros tenemos la 1, 2 y 3, pues obviamente vemos que se cortan estos tres planos en un único punto en común. Como es un punto en común de estos tres planos, es decir, verifica las tres ecuaciones, esa es la solución. Un punto con coordenadas x, y z, que sería lo que nos daría al resolver el sistema. Y concretamente a este tipo de sistema se nos denomina sistema compatible determinado, con una única solución. Si nosotros combinamos, por ejemplo, la 1, 3 y 4, pues aquí podemos observar que no existe ningún punto en común. No existe ningún punto que verifique a la vez las tres ecuaciones de los tres planos. Por tanto, esto se denomina un sistema incompatible porque no existe una solución en común. Y para rematar, nos quedaría ver el caso del sistema compatible indeterminado, que como veis os estaréis preguntando dónde está ese tercer plano. Y bien, el tercer y el quinto son exactamente el mismo, porque son combinación lineal uno de otro. Concretamente es el mismo plano, ¿vale? Este es el doble, pero realmente es el mismo. Son proporcionales. De esta forma, ¿qué vemos en el sistema compatible indeterminado? Pues que la solución realmente es esta recta. Todas las soluciones, puntos de intersección, son infinitos. Y como existen infinitas soluciones, pues es un sistema compatible, porque existen soluciones, e indeterminado, porque son infinitas. Todas las soluciones se encuentran en esta recta de intersección. Y esto sería, de manera visual e ilustrativa, pues el concepto verdadero del aprendizaje y concretamente en el caso de los sistemas de tres ecuaciones de tres incógnitas. Muchísimas gracias por todo, Roberto, y enhorabuena a todos los que habéis llegado hasta aquí. Vídeo largo, pero yo creo que muy útil. Mencionad a quien le interese, a quien pueda aprender con estos trucos y decidme vuestra opinión.